La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Conoce tu Fe. Este programa te ayudará a conocer más la fe católica para que en la medida en que más la conozcas, más ames la fe que Dios nos ha regalado por medio de su Iglesia. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Les saluda Adrián Castro desde la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate en el pueblo de Moca. Hoy estaremos dando continuidad al tema de las Sagradas Escrituras y en esta ocasión abundaremos sobre su inspiración e interpretación. Cuando vamos de lleno en este tema mirando lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la parte de la inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, podemos ver que nos dice lo siguiente, y es que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Importante tener ese punto en consideración, que han sido confiados a la Iglesia, no a cualquiera que quiera coger la Biblia a su modo y decir, no, yo soy el que interpreto la Biblia porque supuestamente el Espíritu Santo me está inspirando. Más aún, nos dice en el numeral 106 que Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados y nos dice que en la composición de los libros sagrados Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería ver. Entonces, esa parte que acabamos de leer está en la Dei Verbum número 11. También nos enseña que los libros inspirados claramente enseñan la verdad y que como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, pues se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Ahora bien, cuando nosotros miramos esto en detalle, tenemos que considerar que aunque estamos claros de que Dios hizo consignar en estos libros todo para la salvación nuestra, también tenemos que reconocer que, sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro, como son otras religiones, como es el caso del judaísmo o el caso del islam. El cristianismo como tal es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, la palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Si miramos la palabra de Dios en el Evangelio, se usa Lucas capítulo 24, versículo 45, vemos cómo nos dice que entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos entonces que el mismo Espíritu Santo es el que abre nuestras mentes por la enseñanza que nos ha transmitido la Iglesia. No es que nosotros decimos, Espíritu Santo, ilumíname y yo interpreto la Biblia a mi modo. No, ya el Espíritu Santo inspiró a los autores sagrados y la Iglesia como Madre y Maestra tiene el canon establecido, el cual nosotros podemos recibir por ese depósito de la fe. Ahora bien, reconocemos que es el Espíritu Santo intérprete de la Escritura. Eso es más que obvio. Incluso el mismo numeral 109 de
del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que en la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Y por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Dei Verbum, capítulo 12, versículo 1. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Y es importante reconocer esas ciencias de lo que son la hermenéutica, la exégesis, para la comprensión lectora a mayor profundidad. Así que cuando vemos eso, es importante reconocer que, ¿verdad?, que dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, y no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. Por eso nos dice el Concilio Vaticano en Dei Verbum que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu que fue escrita. El Concilio Vaticano II también señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. El primero es el de prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Si nosotros miramos las mismas Sagradas Escrituras en ese Evangelio según San Lucas, capítulo 24, vemos en el versículo 25 que nos dice: entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así que el Mesías pareciera para entrar en su gloria? Aquí vemos el Señor dejando ver la importancia de reconocer lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Incluso les dice en el versículo 27, y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y luego por todos los profetas, para que los apóstoles pudieran entender lo que verdaderamente enseñaban las Escrituras. Y claramente sabemos que por el corazón de Cristo es que se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer al mismo corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura si lo miramos desde esa perspectiva. Pero también la Escritura fue abierta después de la pasión porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Y esto es una breve fracción de un escrito de Santo Tomás de Aquino en su exposición de los Salmos, cuando hablaba de quiénes son los que deben interpretar la Sagrada Escritura. Por eso es que el punto número 2 a tomar en cuenta es el de leer la Escritura, pero en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, tomada de una expresión en latín, la cual voy a decir directamente al español, dice que la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Así que estar atento a la analogía de la fe es el paso número 3 para poder completar estos 3 puntos que se da, ya que por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Por eso, si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, podemos ver cómo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 6, nos habla
de esas capacidades y nos dice, y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite las luces que te son entregadas. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Y así sucesivamente vemos lo que nos dice la palabra de Dios en ese aspecto. Es por eso que tenemos que entender que en el sentido de la Escritura, según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura en sí. El primer sentido es el sentido literal y el segundo es el sentido espiritual. Y este último se podría decir que se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico, porque la concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura de la Iglesia. Y así podemos ver entonces ese sentido literal, ese sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación, que era lo que comentaba primero. También vemos que todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Ahora bien, el sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, por si acaso, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. En el sentido alegórico, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Esto lo podemos atestiguar como nos dice la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 2, donde nos dice que todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. También cuando nosotros seguimos profundizando lo que es ese sentido moral, los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos entonces para nuestra instrucción. Si nosotros miramos las Sagradas Escrituras en Primera de Corintios, capítulo 10, y miramos en el primer versículo de la primera, repito nuevamente, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, para ser precisos, dice que todo esto que le sucedió era nuestra misma historia y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Ahora bien, sabemos que entonces en el sentido anagógico podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce hacia nuestra patria. Así, la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste, como nos dice bien Apocalipsis 21, de los versículos 1 al 22, pues, si profundizamos en ello, ya que por cuestiones de tiempo no podría leer esos 22 versículos. Dicho esto, para ir culminando, un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos de la siguiente manera. La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía donde has de tender. Por último, a los exegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que, mediante un cuidadoso estudio, pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios, como nos dice Dei Verbum 12:3. Así que, por último, como decía las palabras de San Agustín de Hipona, no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga enormemente y esperamos que esta información sea de bendición para todos. Será hasta la próxima.
Conoce tu Fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias o comentarios, favor escribir al apartado 2272, Mayagüez, Puerto Rico 00681.